El padre Barreto ha estado en Tacna durante muchos años, en el Colegio Cristo Rey, año 1973. Tengo entendido que hasta el año 82, según me indican los estudiantes o mis compañeros, amigos del Cristo Rey, como lo conversaba con él por interno. Yo soy del Champañá, mi primo Víctor Hugo es del Cristo Rey. Fue profesor, párroco, y también párroco acá en Tacna del 95 al 2001, en la vicaría. Yo quería empezar primero saludándolo, cardenal, gracias por visitar la radio. Con una pregunta que me la tenía hace varios días. ¿Cómo se siente al ver partir a un amigo, al Papa Francisco, al tener esa noticia que para los católicos ha sido sorpresiva porque la seguíamos aquí del estado de salud y luego lo vimos en una plaza y al día siguiente recibimos la noticia de su deceso? Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, a quien usted conoció de cerca, pero a paso siguiente de recibir la noticia de que otro amigo es designado como Papa y asume con el nombre de León XIV, y alguien con quien también ha tenido la oportunidad de trabajar muy, muy cerca. ¿Cuáles son esos sentimientos que tiene usted con respecto a la partida de un amigo y a la asunción de otro en el más alto cargo de la Iglesia Católica? Sí, Fernando, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Radio 1 y sobre todo de este noticiero Impacto. Impacto, sí. Impacto porque la palabra es muy expresiva de lo que significó para mí la muerte del Papa Francisco. Todos vivimos angustiados porque estaba muy delicado, muy enfermo. Nos preparábamos para la triste noticia, pero salió del hospital. Y al salir del hospital teníamos un poquito de esperanza de prolongar la vida de alguien que no solamente de manera personal, sino para muchos ha sido un líder de paz, un líder de justicia, de amor, de fraternidad, del cuidado de la casa común. Y de pronto la noticia ha muerto. Y el lunes de resurrección, es decir, él murió horas después de celebrar en toda la Iglesia Universal la resurrección de Jesucristo, el Señor y fuente de vida y de esperanza para la humanidad. Al día siguiente muere él. Yo digo, él resucitó para una vida sin final, pero entregando su vida hasta el final, hasta el último momento. Y a mí me impresionó mucho el domingo de resurrección cuando subió con las justas al Papa móvil para dar una vuelta por la plaza de Roma, con la voz ya temblorosa, recibiendo el cariño, las lágrimas y las oraciones de tanta gente. ¿Cómo me sentí yo como huérfano? Un vacío muy grande, una tristeza muy profunda. Se fue el amigo, un amigo no solamente personal, sino también de la humanidad. Hay creyentes y no creyentes de otras religiones que aprecian la figura, la personalidad de Francisco. Pero ahora vivimos la resurrección. Es decir, León XIV, el nuevo Papa, era una persona de gran confianza de Francisco. Yo lo he dicho en varias oportunidades, si le hubiésemos preguntado al Papa Francisco, ¿a quién pondrías tú como tu sucesor? Diría al cardenal Prevost, obispo de Chiclayo, 8 años, y cardenal prefecto del dicasterio para obispos. Entonces estamos viviendo pues un tiempo muy especial de mucha alegría, tristeza, pero que la alegría de esta resurrección. No es casualidad que lo haya llevado al dicasterio de obispos en su momento.
Por supuesto, fíjese que lo comentaba también, el cardenal Prevost fue elegido obispo hace 10 años, no hace 20, o 21 o 23 como yo, 10 años de obispo, 8 años en Chiclayo, y lo llevó el Papa a Roma, a un ministerio, podríamos decir así, muy importante, que era la nominación de nuevos obispos para toda la Iglesia Universal. Y como cardenal de la Iglesia Católica fue ordenado o creado en septiembre del 2023. Quiere decir que él no llevaba ni 2 años de cardenal y es elegido Papa. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el Papa Francisco tuvo un ojo pastoral impresionante, y los cardenales, los 133 cardenales electores, que son cardenales menores de 80 años, yo tengo ya más de 80 años, yo no estuve en el cónclave, pero sí estuve en las reuniones previas en Roma. Todos, yo diría la gran mayoría, eligió en nombre de Dios al cardenal Prevost, que recién se había incorporado como cardenal 1 año y 6 meses. ¿Y cómo logra alguien así en 2 años, además de ser cercano a Francisco, tener una cercanía así a más de 100 cardenales? Sí, él no hizo propaganda. Nosotros en la Iglesia Católica no hay candidatos, pero en las reuniones previas al cónclave, yo participé en 6 de 12. Podemos decir que se delineó cuáles son las cualidades del Papa que Dios nos pide. Y ahí se dio claramente que el Papa próximo tendría que ser una persona que continúe lo iniciado en el proceso de renovación de la Iglesia. ¿En qué aspectos? La lucha frontal contra los abusos, lo primero. Y el Papa León XIV, estando aquí en el Perú como obispo, fue presidente de la Comisión de Lucha contra los Abusos Sexuales. Y si el Papa Francisco suprimió, por ejemplo, al sodalicio y sancionó drásticamente a aquellos pedófilos, etcétera, que tanto daño hicieron a las víctimas, ha sido gracias a la decisión también de Francisco, del Papa, como también del cardenal Prevost en su momento. Segundo, la transparencia económica, rendición de cuentas, porque también en la Iglesia al interior ha habido problemas serios de corrupción. Entonces, el Papa Francisco y el continuador tendría que continuar con esto. Ha habido un cardenal sentenciado por el Poder Judicial del Vaticano, así de claro. Entonces la Iglesia está preparándose para eso. Tercero, la reorganización de la curia romana. La curia romana parecía como un edificio, un elefante donde trabajaban muchos, pero mirándose a la cara, preocupados por el dinero, por el escalar puestos. Y eso no es el Evangelio. Y ahí el Papa Francisco ha sido muy, muy claro. Cuarto, la construcción de la paz. La lucha frontal también contra toda violencia, toda discriminación. También, fundamentalmente, el cuidado de la vida, de los migrantes, de los que están en problemas, los excluidos, el cuidado de la casa común. Todo este enfoque, no se hablaba de personas, pero sí decía, tenemos que encontrar a alguien para que continúe lo que el Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, ha realizado este servicio importante. ¿Y cómo consideramos a León XIV en la polémica si es peruano o no es peruano? No, es latinoamericano.
Él lo dice claramente. Yo nací en Chicago, pero yo soy peruano porque tiene DNI. Y eso la reniega, ha dicho que después de los 60 años ya no caduca. Entonces es la primera experiencia de un papa con DNI peruano, y su corazón es peruano. Lo demostró aquel día, ¿no? Cuando se anunció su pontificado, su elección, y dirigiéndose directamente hacia Chiclayo, a una zona de nuestro país, a una zona del mundo específicamente. Así es, a su diócesis, donde él había estado 8 años. Y es que para el Papa y para la Iglesia Católica no hay países, hay diócesis. Él hizo referencia a su diócesis, porque la Iglesia es universal, y no habló en inglés, habló en castellano, para alegría. Entonces podemos decir que son 2 papas latinoamericanos, y más aún yo me atrevería a decir que nació en Estados Unidos, pero se convirtió estando en el Perú, se convirtió en un latinoamericano más, en un peruano más y en un chiclayano más. Ahora, él conoce nuestra realidad. Usted lo dijo ayer en la conferencia, pero cuando usted lo dijo, todavía no había autorizado el viaje de Dina Boluarte al Vaticano. Y él sabe lo que ha pasado en nuestro país y lo que vive en nuestro país. ¿Cuál va a ser esa recepción que se le va a dar a la Presidenta de la República? O sea, ha sido invitado, o sea, se ha autoinvitado a una entronización, creo que es el nombre de la actividad que hay el día domingo. Sí, quiero hacer una explicación muy precisa. El Vaticano, además de ser sede de la Iglesia Católica, es un estado. Es uno de los estados más pequeños, son 44 hectáreas. Entonces, el Papa, además de ser pastor de la Iglesia Universal, es un jefe de Estado. Jefe de Estado. Entonces, están invitados todos los jefes de Estado. Y en ese sentido, recordemos que cuando estuvo aquí como obispo de Chiclayo, él fue muy crítico con la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque los fallecimientos de estos hermanos y hermanas peruanos en los primeros días de su gestión, que hasta ahora no se sabe quién ha sido. Y él fue muy claro al decir y denunciar esta situación. Entonces él no va a cambiar ahora su posición, y todos saben a qué atenerse. Y en esos momentos en el cual se realizan estas actividades, ¿se reúne individualmente también con los jefes de Estado? Sí, ¿sí? Hay como cuando fue con Francisco, y la foto que vimos fue muy comentada e impactante en el Perú, ¿no? Por la pose, la posición de Francisco. Eso también lo veremos con León 14. Sí, no le podemos obligar, pero yo puedo asegurar que su posición continúa. No ha variado. No ha variado, ni va a variar, porque yo lo conozco. Yo he trabajado con él en la Conferencia Episcopal Peruana. Él ha sido vicepresidente de la conferencia, yo también. Hemos estado con mucha cercanía, y ahora más todavía en los meses anteriores, porque yo soy presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y es algo inédito en la Iglesia. Todo lo demás son conferencias episcopales. Ahora la conferencia eclesial son los laicos, los religiosos, sacerdotes y los obispos y cardenales. Entonces he tenido mucho contacto con él, porque el Papa Francisco delegó en él la responsabilidad de acompañarnos en esta primera conferencia eclesial de la Amazonía, que es la primera en toda la historia de la Iglesia. Y ayer dijo que había conversado con él ya.
Sí, yo me sorprendió porque yo le envié algunos WhatsApp, mensajes, y me contestó de inmediato. Muy breve, lógicamente, porque ahora estará preparando su homilía, su discurso programático, podríamos decir, para el próximo domingo, que va a ser la toma de posesión, que ahí va a marcar una línea. Pero ya ha adelantado algo. A mí, yo la verdad es que estoy muy feliz porque si hay algo que en la Iglesia Católica hemos sufrido, la falta de continuidad pastoral de las orientaciones del Concilio Vaticano II. Y esto lo ha hecho referencia León XIV. Segundo, que algunos cardenales dejaron a un lado a Francisco. Y habían grupos, yo diría, contestatarios, que incluso pedían su pronta muerte porque querían volver a una iglesia más triunfalista, más tradicional. ¿Y cómo es Dios que ha respondido a la pregunta: ¿qué va a pasar después del Papa Francisco? Muchos nos preguntábamos, ¿qué va a pasar? Era una de las preguntas que se hacían. ¿Qué va a pasar? ¿Y después de Francisco qué? Dios ya ha hablado, y mayoritariamente, no hay duda. No ha ido a una elección raspando, no. Se nota que ha habido una gran mayoría que expresa el sentir y la alegría y el entusiasmo que ha despertado en el mundo, y no solamente entre los católicos, sino entre los no católicos. Y es válido de que los no creyentes, los que no son miembros de la iglesia, entren al debate, porque yo noto que generalmente, o sea, acá hemos cubierto toda la información, hemos dado data, cuál es el perfil de cada cardenal, no, de dónde vienen, toda la información. La pregunta era la que usted nos estaba ya detallando, es una continuidad de Francisco. Pero hay gente que no le ha gustado eso y lo politiza en redes o lo menciona para un lado, que ciertos países no están contentos, ciertas políticas, o sea, grandes potencias mundiales, algunos a favor u otros en contra. Es válido que la iglesia esté en ese debate de hacia dónde va, que si es de una izquierda o conservadora, o que apoya a Trump, o que es socialista o comunista. Ese debate se ve mucho en redes. Sí, bueno, eso es muy normal. Hay un barullo, podríamos decir, es como cuando uno viaja en un avión, ¿no? Puede salir, ¿no? Y al principio hay movimientos, hay cosas, pero cuando ya está estabilizado, ya hay mucha tranquilidad. Entonces es normal que en la situación, yo diría, de comunicación, opiniones, y ahora mucho más, porque este es el primer cónclave muy mediático. Hace 13 años había ya avances tecnológicos en la comunicación, pero ahora una avalancha de cosas. Entonces uno dice una cosa, otra, pero lo que sí es claro es que Dios ya habló. Habló a través de los cardenales, y tenemos que agradecerles a los cardenales electores que por unanimidad ha salido elegido. Porque que sepan que de los 133 cardenales, para ser elegido papa tenía, según las normas, llegar a 2/3, que son 89. De 133 es bastante alta la valla, pero él salió por encima de los 100. Por encima de los 100. Nunca se sabrá exactamente porque ese es secreto, pero por la rapidez con que salió la tercera votación. O sea, entraron el 7 y el 8 en la tarde ya se sabía. Hasta el mundo se ha sorprendido que el acuerdo haya sido tan rápido. Y fíjense que tenemos que tener en cuenta que de los 133 cardenales eran provenientes de más de 60 países. ¿Qué congreso en el mundo tiene esa diversidad cultural de lenguas? Ponerse de acuerdo como experiencia mundial, 61 países, eso es un signo de comunión y de esperanza
no por nosotros como Iglesia Católica, sino como servicio al mundo. Es posible, mediante un diálogo respetuoso, ponernos de acuerdo para buscar el bien común, no nuestro propio interés personal. Y esto se debe aplicar aquí a Tacna, a la región, al Perú, al mundo. Voy a continuar con los temas que usted me ha tocado, pero me gustaría entrar un poquito al tema de la Compañía de Jesús y a la plataforma Coraje. ¿Qué mensaje le deja usted a todos los que en estos 25 años y más, porque 25 años es cuando se juntan, ¿no es cierto?, las obras apostólicas? Pero ¿qué mensaje les daría a todos ellos que han participado? Yo conozco, o tenemos muchos, la oportunidad de conocer el trabajo de los jesuitas acá en Tacna, de conocer a la comunidad del Cristo Rey, creo que es el Hogar del Niño Trabajador, del otro colegio también que tiene. O sea, hay varias organizaciones que tienen como comunidad. Pero ¿qué decirles a ellos hoy que escuchan que hace 25 años que trabajan juntos? Sí, hay un refrán que dice, la unión hace la fuerza. Y cuando de alguna manera tenemos esta experiencia de común unión, en este caso de obras apostólicas, que hace 25 años caminaban muy sueltas, cada uno por su lado, como con anteojeras, ¿no? En Hilo teníamos dos obras muy importantes, el CEOP Hilo, el Centro Loyola, después también comenzó el colegio Fe Alegría 52 Pedro Arrupe en La Pampa Inalámbrica. Comenzamos muy sencillamente. Aquí en Tacna teníamos el colegio Cristo Rey, el colegio Miguel Pro, el colegio Fe Alegría 40, el Centro Cristo Rey del Niño Trabajador, ahora migrantes, toda la parte de experiencia de migrantes, es decir, el Centro Loyola aquí, el grupo joven, ese joven que le llaman, con diversidad de servicios, es decir, es algo unido, pero que no pierden la autonomía de cada esto. Pero lo más importante es que es un aporte para la diócesis de Tacna y Moquegua. Los jesuitas trabajamos por y para y con la Iglesia. Y en ese sentido no podemos decir que son los jesuitas, no, es la Iglesia Católica, con el aporte de otras congregaciones religiosas, sacerdotes diocesanos, en este proyecto de renovación. La Coraje comenzó porque yo era el superior de la comunidad jesuita y se me encargó las obras de Hilo, que está a 150 kilómetros de distancia, y nosotros nos preguntamos en comunidad y con los directores de obras, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos darle vida? Y ahí surgió un espacio de coordinación. Por eso le llamamos Coordinadora Regional Apostólica Jesuita. Y nos sorprendió cuando dijimos, ¿qué sigla le ponemos? Coraje. Es decir, el nombre salió antes que, el nombre completo de la Coordinadora Apostólica Jesuita. Coordinadora Regional Apostólica Jesuita. Y luego surge Coraje, o sea, las siglas. Las siglas. Yo pensé al revés. No. Vamos a generar la sigla y a base de esto vamos a tratar de encajar acá. No. Ya. Eso fue la Coordinadora Regional Apostólica Jesuita, Coraje. Coraje. Ya. Y esto fue la primera. Porque igual, impacto, coraje, o sea, son palabras fuertes, ¿no? Mandan un mensaje. Hay que tener coraje para hacer impacto, para el bien, no para el mal. Sí, claro. Para la comunión, no para la división, no para la participación de todos, no para dividir. Y para la atención, sobre todo, de los más necesitados. Los que tienen que tener voz, digámoslo así. Así es. A quienes hay que escuchar y a quienes hay que darle la posibilidad de comunicar sus necesidades y ayudarlos. Así es. Es el tema, porque ahí me preguntaba mientras usted hablaba conmigo y con nuestros oyentes, si fue difícil articular al principio. Sí,
Le cuento una anécdota muy breve. Yo lo primero que hice, porque esto lo hablamos en la comunidad jesuita, reunámonos todos los directores, éramos como 9, ¿no? Y la primera reunión, mi sorpresa fue que los 9 de las obras apostólicas jesuitas no se conocían. Bueno, Tacna, Hilo, pero incluso los mismos de Tacna, o incluso en Hilo, sí, más o menos, pero reunidos, ¿qué hacemos? Entonces, mi preocupación, la preocupación de la comunidad jesuita, lo trasladamos a los directores y ellos a su vez a los trabajadores, a los que estaban en cada una de las obras. Eso fue maravilloso porque fue como una pequeña gota o una piedra que impacta en un lago tranquilo y se va armando círculos concéntricos hasta llegar a los 25 años, y esto es un regalo muy grande. Yo estoy muy feliz porque aquí en Tacna comenzó esta articulación de obras y que impactó en la Compañía de Jesús, y de alguna manera se habla en la compañía de plataformas, ¿no?, apostólicas. Ya. Pero aquí la de Tacna se mantiene plataforma apostólica regional Tacna-Hilo, Coraje. Y se ha mantenido en contacto estos 25 años. ¿Cómo lo ha hecho? Porque los cargos que ha tenido que asumir le han quitado muchísimo tiempo en el tema de su trabajo. ¿Cómo ha mantenido ese contacto con Tacna y con la plataforma Coraje? Sí, bueno, yo he estado en Jaén como obispo 3 años. ¿Huancayo? En Huancayo estuve 20 años y con muchas responsabilidades. Y yo la verdad es que lo único que hacía era pedirle a Dios que siga, ¿no? Y escuchaba que Coraje sigue, y yo me convencía que si es de Dios, eso va a continuar. Y creo que hay que agradecer a muchos laicos y laicas, muchos jesuitas, y a los obispos, tanto Monseñor Hugo Graicoa como también Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, el obispo de Tacna y Moquegua, que han ido alentando este proceso, que ahora es una alegría muy grande, porque aquí Tacna no solamente es para la Iglesia en el Perú, sino nos adelantamos hace 25 años a lo que hoy la Iglesia con el Papa Francisco y con León XIV están hablando de la sinodalidad. ¿A qué se refiere? Caminar juntos. Caminar juntos. Todas las obras apostólicas de la Iglesia tenemos que caminar juntos. Eso es sinodalidad. Así como Jesús caminaba con sus apóstoles, ¿no? Y en los evangelios está claro, Jesús y su cola. ¿Cuál es la cola? Los apóstoles. Discutían entre ellos a ver quién era el más importante. Es decir, había mucha incoherencia, porque Jesús dice, por ejemplo, voy a morir en la cruz. ¿Y qué hacen los apóstoles? Comienzan a discutir a ver quién es el más importante y quién se queda en reemplazo de Jesús. Qué poca sensibilidad. Uno dice, voy a morir. Ah, bueno, ya moriste, pues ya. Vamos a ver quién es. Y Jesús bien vivo, y le dice, ¿de qué estaban discutiendo? Y se pusieron colorados, rojos, ¿no? Porque no podían decirle a ver quién iba a reemplazarte a ti. Pugnando por quién iba a ser el sucesor. Y esto es lo que pasó también en el cónclave y pasa también en todo grupo humano. Sin embargo, el protagonista de la Iglesia Católica es el Papa, es verdad, es el obispo, es verdad, pero es el Espíritu Santo. Y hay una línea ya por Francisco que hay que seguir y hay que continuar. Me gustaría regresar a eso, pero antes quiero tomar un mensaje de Anita Rodríguez, que me dice lo siguiente: hola Nano, un saludo para ti. Hoy te escribo no para pedirte un favor para mi colegio, que por cierto todo va viento en popa. Recibo visitas constantes de los ingenieros y arquitectos que estaban terminando el levantamiento de información para empezar con todo. Ese es un pedido que me habían hecho en el colegio para poder ayudarlos en alguna remodelación. Calculamos en un mes o mes y medio
se podrá iniciar. Siempre te da mi agradecimiento. El motivo de este mensaje es el siguiente: mi colegio está vinculado a la Compañía de Jesús, porque nuestro fundador y principios educativos son jesuitas. Por tanto, somos parte de la plataforma Coraje, donde nos congregamos y actuamos todas las obras jesuitas en Tacna e Hilo. Hoy entrevistas al cardenal Pedro Barreto y estuve almorzando con él. Me comentaba que a él le interesa tocar temas muy importantes de la plataforma Coraje. Quiero que por favor le mandes un saludo, hacer mención a problemas que hay en las casas actualmente, como el Centro Loyola en Tacna y antes la casita de los niños trabajadores, pues creo que hay un entrampamiento con la municipalidad en ese punto. Por supuesto que cualquier otro tema de la coyuntura política estamos para apoyar, y también en comunidad eclesiástica. Espero por favor le puedas alcanzar este mensaje, cardenal, para que puedas tocar estos temas. ¿Qué está pasando con el Centro Loyola o la casita del niño trabajador? Sí, el local que está ubicado en la avenida Bolognesi, sí, 261. Yo, bueno, he estado desde el año 1973 hasta el 82 aquí en Tacna, mis primeros años como sacerdote, y después regresé el 95 hasta el 2001, que el Papa San Juan Pablo II me nombró obispo de Jaén. Yo recuerdo que Monseñor Zaplana Belliza, que era el obispo en el año 73, y después también el obispo Monseñor Oscar Cantuarias, la diócesis de Tacna y Moquegua tenían una casa al final de la avenida Bolognesi, claro, digo final, y el gobierno quería construir o prolongar la avenida Bolognesi y construir el parque de la locomotora. Entonces expropió el terreno del obispado. El obispado quedaba ahí en el parque de la locomotora, era todo chacras casi en esa zona. El destacamento, la casa Michel, toda esa zona. Yo vivía en Rosara. Entonces ahí atrás era todo chacras, la concha acústica era chacra, toda esa zona. Sí. Lo recuerdo muy bien. Entonces ahí estaba el obispado y el gobierno tuvo la posibilidad, o el municipio, me parece, decidió construir en Para lo que actualmente es la casa del obispo. Y mientras se construía, para agilizar esto, se dio al obispado una casa que había en esta avenida Bolognesi 261. Ahí vivió Monseñor Hugo Garaycoa y también Monseñor Oscar Cantuarias. Una vez que se terminó este periodo y ya pasó el obispo allí a Para, podemos decir que la casa estaba en mal estado, la destruyeron, y el alcalde Chocano, sí. Tiene toda la característica de una obra de Chocano. Sí, yo estuve como superior de la comunidad y también como director del Centro Cristo Rey del Niño y del Adolescente. Entonces ahí teníamos en ese tiempo el problema de niños de la calle, y ahí pusimos un albergue. Y el alcalde Chocano nos dijo claramente: esto es, lo construyó en menos de 6 meses, y fue yo diría un sello de garantía de continuar esta obra social. Después del tiempo ya no se hizo necesario este albergue, y la Compañía de Jesús pensó en el Centro Loyola, que es un centro donde se irradia también mucho servicio social. ¿Ahí no es donde se le da ayuda a los migrantes? Ahí la ayuda a los migrantes, también se ofrece comida, también atienden los jóvenes voluntarios de Magis, que es que buscan un mayor servicio a los niños, en fin, una serie de aspectos, y es un Centro Loyola que está irradiando un servicio a la comunidad. Entonces me he enterado de que hay, bueno, desde antes también había todos problemas judiciales, que si vendían y no vendían, pero ya... ¿Que el municipio quería venderles a ustedes? No, el municipio nos lo entregó en cesión de uso. Y mientras la estén utilizando,
no creo que haya problema. No haya problema, pero en octubre de este año ya termina la cesión de uso y Ya. ahí viene el problema, Ya. porque parece ser que por estas situaciones de corrupción, Ya. ¿no? De la venta del terreno se ha hecho, pero no se sabe, pero la Compañía de Jesús ha tenido en posesión Claro. desde 1997. Eso lo ha dicho todo Tacna. Sí, y todo lo Tacna sabe. Entonces, me ha incomodado mucho que estén en esta situación de zozobra cuando hay una riqueza muy fuerte de servicio social y que Tacna se merece un centro Loyola como el que actualmente ¿Y la está. MUNI quiere prolongarles? Bueno, mañana vamos a tener una reunión con el alcalde provincial. Yo creo que el municipio provincial de Tacna va a honrar esta decisión de un antecesor, el alcalde Chocano, que, como recordamos con mucha gratitud, hizo muchas obras por Tacna, para poder decirle, señor alcalde provincial, honre la memoria del alcalde Chocano. Y es que es una obra de bien social, o sea, no es una obra que no esté produciendo, que tenga un local abandonado, porque hace mucho tiempo también, por ejemplo, existía la Asociación Femenina de Tacna, la CIFE, que ella ya desapareció, entonces su local ha sido recuperado. Eso tiene coherencia. Pero si hay otra organización que tiene un bien social y está funcionando, ¿cuál es el inconveniente para prolongar su permanencia ahí, darle 10, 20, 100 años para que sigan funcionando? Sí, pero ya la ley actual ya no... Algo hay que encontrarle. Sí, pero lo que sí es importante, Fernando, indicar ahora, y gracias por esta oportunidad de tocar este tema, que hay que cuidar mucho lo que se escucha en algunos medios. No creo de ninguna manera en Radio 1, pero yo escuché comentarios que decían, no, que hay una piscina, que están ahí ¿Piscina ahí adentro? Sí, así cosas, y que no sé qué, que no sé cuántos. Yo creo que ahí hay un signo, yo diría, de maldad. Yo lo que sí he comentado y he dicho es que a esta gente que va por su almuerzo o desayuno en horas de la mañana hay que buscarles un espacio donde se alimenten con dignidad, donde haya mesas o algún sitio para que recojan, o ahí o afuera, puedan sentarse, comer, almorzar y colocar su basura en un lugar adecuado y continúen haciendo su actividad, porque lo del migrante es un tema que tenemos que entenderlo. Nosotros deberíamos tener zonas especiales para recibir a los migrantes en la condición que esté, en la evaluación que se les tenga que dar, médicos, alimentación, darles y ver si es alguien que viene por un refugio o viene solamente de paso, y ayudarlo a que continúe su camino peregrinaje, digámoslo así. Pero de piscinas sí me ha sorprendido que haya gente que esté hablando de eso. No, pero no ha sido aquí. No, eso es imposible. Pero digo, ha habido comentarios así. Ya. Cuando el Centro Loyola de alguna manera ofrece servicios desde esta plataforma Coraje, que hace que en Hilo, por ejemplo, el CEOP Hilo tiene una experiencia, yo diría, piloto de captar la energía solar para poder producir electricidad, y también tienen un pequeño invernadero. Esa es una experiencia piloto. El Colegio 52 de Fe y Alegría en Hilo, es decir, y aquí hay muchas obras que están interconectadas y que están en el Centro Loyola
buscando la forma de cómo formar, irradiar y comprometerse más con la población tacneña desde cualquier posición religiosa. Le hacemos un llamado al alcalde provincial que sepa que mañana va a haber una reunión, que la tienen en agenda y que tenga la documentación y el asesoramiento de sus técnicos para darle una salida a esto. Me gustaría preguntarle ahora, regresando al tema del Papa León, sobre estos puntos que ha tocado: abusos, transparencia económica, reorganización de la curia, la construcción de la paz. En el tema de los abusos, Francisco fue muy importante para Perú con el tema sodalicio. Sí. Pedro Salinas, a quien hemos entrevistado en varias oportunidades aquí en la radio, y otros encabezaron una serie de denuncias, recogieron denuncias y visibilizaron las denuncias. Fueron atendidas, fueron recibidas. Una comisión del Vaticano llegó a Perú y tomaron la decisión de disolver el sodalicio. Ya antes, aquí en la radio, por cercanía, también habíamos visto el caso Caradima. Habíamos tocado el tema Marcial Maciel, también aquí en la radio en México. Temas muy graves. ¿Qué hacer para que eso no se repita? Para que esto pueda, si es que ocurre, ser denunciado y tenga la atención necesaria. Algunos al principio nos decíamos, sí, algún día se va a conocer esto, pero hay que respetar los tiempos de la iglesia. Pero los tiempos de Francisco no han sido los tiempos de la iglesia, han sido tiempos que han llegado a tiempo, digámoslo así, dentro del proceso de su papado. Pero ¿qué hacer? ¿Qué decirle al país con respecto a eso, el tema del caso del sodalicio y lo que ha hecho Francisco y lo que puede hacer León XIV? Sí, gracias a Dios, León XIV fue la persona de entera confianza, especialista en derecho canónico y sobre todo especialista respecto a los abusos sexuales. Es decir, lo que Francisco ha hecho es iniciar un proceso en cuanto a la lucha. Ya hay de alguna manera un signo muy claro, primero dirigido a las víctimas, a las innumerables víctimas que nunca se podrá devolver lo que han perdido en su propia dignidad. Sin embargo, las víctimas son los primeros que se han alegrado que la Iglesia Católica haya elegido a León XIV, porque él es el continuador de esta opción firme, irrevocable de la lucha contra los abusos sexuales. No tanto en teoría, sino en la práctica. Entonces, la impunidad que durante años hemos vivido nunca más va a volver, porque los tres aspectos fundamentales de Chile, de México y de Perú no va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque utilizaron a la Iglesia Católica para esas aberraciones sexuales que ciertamente denigran de la persona, pero que gracias a Dios Francisco tuvo la valentía y el coraje de impactar en esta corrupción al interior de la Iglesia. Y ver la foto de Cipriani ante el féretro del Papa no es impactante. Para nosotros fue muy decepcionante, se lo voy a decir. Sí, pero ese es un problema personal, no es de la Iglesia. ¿Pero él sigue siendo cardenal? Sigue siendo cardenal, pero ahí es un tema que el Papa Francisco ha actuado con mucha misericordia, pero ha sido sancionado. Él mismo firmó las limitaciones pastorales que el Papa Francisco le impuso. Es una pena muy grande, ¿no? Pero esa es la realidad. Pero es un tema, yo diría, puntual, pero no es el tema de la Iglesia. Bueno, ¿no estaba prohibido en esas limitaciones hacer esto? Estaba prohibido. Estaba prohibido. En el tema de la corrupción usted ha sido muy claro, porque ayer lo escuchaba y decía
que había que luchar contra la corrupción, pero ha aceptado todo este tema y que creo que es innegable que también ha habido corrupción en la Iglesia Católica. Puede haber corrupción aún en la Iglesia Católica. Bueno, si se quiere dar el ejemplo, se empieza por casa. Sí, si no, Judas Iscariote, ¿qué le pasó? Es decir, desde el principio, la Iglesia está conformada por personas humanas, frágiles, limitadas, y algunos caen en la tentación. Por eso hay que rezar siempre, Señor, no nos quites las tentaciones, pero no nos hagas caer en la tentación de la corrupción, del poder, ¿no? Del avasallamiento a la dignidad de las personas humanas. Pero esto me parece muy importante. Pero ese mensaje no cala en la clase política peruana. Es que tienen piel de elefante. ¿Cómo es? Gruesa. Le puede poner una inyección y sienten el hincón. Nada. No. Pero ¿por qué no cambiamos eso? O sea, porque es que el cambio de una sociedad puede partir desde sus actores principales, a quienes uno observa. Cada 5 años renovamos autoridades nacionales, cada 4 locales, cada 4 nos llenamos de esperanza, como cuando empieza una eliminatoria para el Mundial, pero cuando termina todo, terminamos otra vez golpeados y decepcionados en nuestra clase política. Bueno, es que también toda la sociedad peruana tiene que reflexionar, porque ¿quién elige las autoridades? Si no es el pueblo. La democracia es eso. El poder está en el pueblo es el que elige. Entonces, si criticamos a aquellos que se han elegido legalmente, también tenemos que criticarnos nosotros mismos. Pero nos pone un menú de 40 ahora. ¿Cómo hago para elegir bien entre 40 que me ofrecen de todo? Ese es el tema. Entonces yo estoy convencido, y hay que leer el capítulo 4 de la Fratelli Tutti, de encíclica de la amistad social, de la fraternidad, cuando el Papa habla de la mejor política. La política es algo muy profundo, es una expresión de la caridad, del amor a la sociedad, cuando se busca el bien común. Ahora, si la política, tal como la vivimos en el Perú y en el mundo, ¿no? Las banderas, un programa, y la gente elige. Pero lo más importante es que haya alguien que escuche al pueblo y diga qué presidente quiere tener. ¿Qué es lo que ha pasado con el Papa León XIV? No es que soy yo un iluminado que tengo un programa y estoy aquí, a ver, elíjame a mí. No, es el pueblo que tiene que decir qué país, qué Perú queremos. Un Perú unido, un Perú justo, un Perú honesto, un Perú comprometido con las grandes causas, sobre todo la de los pobres, de la Amazonía. Recordemos que algún presidente, yo hablo aquí de la Amazonía, de los pueblos originarios, a los que el Papa Francisco decía: ustedes son los guardianes de la naturaleza, ustedes son los valientes que enfrentan la furia irracional, voraz de los capitales que vienen a devastar y los asesinan a sus líderes ambientales. Entonces, algún presidente, expresidente, dijo respecto a los indígenas: ustedes son de segunda clase. No hay de ninguna manera una división en el Perú. Todos somos hermanos y hermanas. ¿Y qué siente que desde el propio Congreso y el Ejecutivo se legisle a favor de la corrupción, de la delincuencia, de la minería ilegal o de todo lo que en realidad nos lleva a salir de un marco en el cual pueda generarse un bien común? Sí. Bueno, si me escucha algún congresista y un político, que van a dar cuenta a Dios de esos camuflajes legales que hacen para blindar la corrupción y favorecer a aquellos que están delincuencialmente saboteando la justicia y la paz en el Perú. ¿Y los medios de comunicación?
¿cuál es cómo los ve? O sea, usted que ha trabajado además en provincia, y en provincia hay medios y hay medios también, o sea, los debe haber escuchado. Yo he tenido oportunidad de trabajar con algunos medios de comunicación vinculados a la Iglesia Católica, por ejemplo, Radio Marañón, con el padre Paco Mugiro, un gran amigo, una gran persona, un personaje único en realidad, con Radio La Voz de la Selva, mi amigo Araldo Reate, que lamentablemente falleció en la época del COVID. Nos agrupamos en la CNR, en la Coordinadora Nacional de Radios, nosotros como privados, ellos como miembros de la Iglesia Católica, pero compartíamos muchas cosas y experiencias de cada una de nuestras realidades. Pero los medios tampoco estamos a la altura, nos falta mucho. Usted en Loroya fue atacado vilmente, perseguido, señalado en Loroya. Hoy me enteré de que una niña de Loroya había fallecido en Lima, Zoe, si no me equivoco su nombre, en Lima, producto de años de haber recibido contaminación, de haber respirado contaminación que lo tenía en la sangre. Hoy falleció, según indica la encerrona, en la capital de la República, pero con prebendas, con ataques. A los propios medios que quieren hacer algo bueno se les ataca, se les señala, porque no se someten a la propia corrupción que los propios políticos están metidos. ¿Cómo ve esa labor usted de esos medios, o de todos los medios en general de nuestro país? Bueno, en primer lugar quiero afirmar que hay que agradecer a los medios de comunicación, tanto del Perú como del mundo, porque con la enfermedad del Papa Francisco y su muerte, todos los medios de comunicación han estado pendientes cada día de cómo estaba. Y hemos sufrido también con el Papa Francisco esa angustia. Y con la elección del Papa León XIV tenemos una alegría muy grande, porque los comunicadores de manera masiva han estado en Roma. Cuando yo estaba en Roma, días antes del cónclave, estaba una muchedumbre de gente, preocupados tal vez por cosas anecdóticas, no tanto de fondo, pero la gran mayoría estaba en esa línea. Y yo quiero decirle, los medios de comunicación son una bendición de Dios para el mundo. Y bendición de Dios porque tienen que ser signos de una libertad de expresión. No estar como encasillados para responder según su ideología o su propio interés. Yo abogo porque los comunicadores sean expresión de una libertad. Libertad para hacer el bien, libertad para mantener viva la esperanza, para no desanimar a la gente. Hay signos en medio de tanta corrupción, signos, yo diría, de impacto. Me está saliendo, no sé por qué, me está saliendo mucho impacto. Es decir, hay signos que impactan, ¿no? Como el niño que trabaja para ayudar a su madre que esté enferma, o la mujer que se levanta a las 2 de la mañana para que sus hijos tengan un pan cada día, en la Amazonía, que viven en una situación de postración pero siguen teniendo ese coraje para poder defender su tierra, la tierra que Dios le dio, y también de su gente, de sus ancestros, como llaman. Entonces los comunicadores tienen que decir la verdad, y la verdad es una. No digan verdades a medias, porque las verdades a medias son las peores mentiras. Entonces yo les animo a que sigan hablando la verdad, porque la verdad, como dice Jesús, nos hace libres. Y en el tema de la minería, ¿cómo ve ese desarrollo en nuestro país? Porque genera gran conflicto. Sí, la minería tiene que darse en el Perú y en el mundo. El Perú es un país minero, ¿no? Y eso es innegable. Y yo he estado en Huancayo y es una zona minera, aquí en Tacna, Hilo. Pero yo recuerdo hace más de 20 años yendo a Hilo, bajaba los relaves. Exacto. Hace 22 años en la playa de Ite. Y se veía ahí como un resplandor incandescente, amarillo, y el olor fétido de los relaves. Ahora yo he ido a Hilo
y ya no hay ese tipo de cosas. En Itet teníamos los relaves, en Hilo teníamos la refinería que contaminaba los pulmones de los vecinos. Niños, o sea, la refinería se ha modernizado y el relave es llevado a una quebrada ahora. Que filtra, ¿no? Lógico. Pero la minería extractiva genera también algunos problemas. En Loroyo usted lo ha vivido. Sí. Por algo la gente no quiere Tía María o protesta contra Tía María porque ve los recuerdos de Tacna y de Hilo con respecto a su pasado minero y a los ofrecimientos de modernidad ahora. Pero también utilizan demasiada agua, recurso hídrico que las poblaciones necesitan. Yo creo que por un lado hay malas prácticas anteriores, no respetar a la población, no respetar los recursos naturales, el agua, y yo creo que hay que hacer todo un equilibrio y un discernimiento para ver en qué sitio sí se puede hacer una minería con alta responsabilidad socioambiental y en otro no. Y si va a captar el agua que necesita la minería a costa de que la gente no tenga el líquido elemento, que es un derecho humano natural, entonces hay que decir no. Pero esto tiene que ser a través de un diálogo y los científicos tienen que decir la verdad. Y eso, todo parte de eso, ¿no? Decir la verdad. Porque tratan de sacar un proyecto minero a medias, diciéndole la verdad a medias a la población y a la comunidad, y luego se dan cuenta que le han mentido y estropearse prácticamente todo el proyecto minero, ¿no? O cualquier proyecto que quiera realizar. Si no estás diciéndole la verdad a la gente, lamentablemente en su momento se va a descubrir y eso te va a regresar como un boomerang. A todos le va a suceder. Los políticos, las mineras, los medios de comunicación, en tus relaciones personales, a todos la verdad es muy importante. Sí, y para todos, para todos. Yo cuento una experiencia que cuando llegué yo a Huancayo como arzobispo, lo primero que me hicieron es visitarme los funcionarios de la empresa minera. Y me dieron un montón de documentos que yo no entendía, pero me hablaban que todo estaba bien. Y yo recordé de inmediato que en el libro del Génesis, cuando Dios crea el mundo, termina con una frase: Dios todo lo hizo bien. Y le dije, ustedes están como Dios, todo lo hacen bien, que es mentira, porque hay contaminación ambiental, porque el 99.9% de los niños menores de 6 años tienen altísimos niveles de plomo en su sangre. Y ustedes me dicen a mí que todo lo están haciendo bien. Eso fue la primera forma de decir y descubrir que no estaban diciendo la verdad. Para cerrar, cardenal, ¿qué otras actividades tienen Tacna? Bueno, el día de mañana, bueno, yo he estado en Hilo, he estado aquí en Tacna. Mañana tenemos a las 5:30 de la tarde en la iglesia catedral una celebración eucarística para dar gracias a Dios por este trabajo que se viene realizando en la diócesis de Tacna y Moquegua, la Compañía de Jesús, a través de las 9 obras de la plataforma apostólica Coraje. ¿Y la reunión con el alcalde? Y la reunión con el alcalde, según tengo entendido, a las 11:30 de la mañana. ¿No se va a reunir con el gobernador? No. ¿Que es de su comunidad? Bueno. Que es una oveja. Y también la alcalde. Una oveja que hay que traer al rebaño. Que es lo que me dice don Beto Basadre por acá, que es segunda promoción, también fue teniente alcalde de la provincia. Sí. Le manda saludos. Muchas gracias. Y dice que tiene que traer al rebaño al señor Torres Robledo. Bueno, si es que se deja. Nadie está obligado, eso es real también, ¿no? La libertad está ahí. Cardenal, le agradezco su visita a Radio 1. Saludamos su trabajo, su vida en realidad. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo acá. Yo lo he seguido permanentemente. Sé que conoció a mi padre, a mi madre, que varias veces interviene con Óscar Vargas Romero acá en el programa de los días domingo.
y le agradezco por visitarnos el día de hoy. Para mí personalmente es un honor tenerlo acá en la cabina de la radio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y que Dios te bendiga. Gracias. Y que comuniques buenas noticias. Esperamos hacer eso siempre. Desde la verdad. Tratamos siempre de darle a la verdad. Y si es que por ahí estamos al costadito, empújenos hacia la verdad siempre, porque eso es lo que se trata de conseguir. Si no, no logramos tener la confianza y el respaldo de la población y la comunidad. La gente, el pueblo, el ciudadano de pie es inteligente. Exacto. Y ese es el impacto. Gracias. Coraje. Coraje. Pausa y regresamos en Radio 1.